La composición es un recurso fundamental a tener en cuenta al momento de ilustrar. Debemos tenerla siempre presente sin importar el tipo de publicación en la que estemos trabajando. Los invito a ver ahora las distintas reglas de composición que existen y para qué y cuándo se utilizan. Como ya dijimos antes, la composición es un recurso fundamental a la hora de crear nuestras ilustraciones. Gracias a la misma podemos enfatizar a los personajes, sus estados de ánimo o incluso facilitar la comprensión de un dibujo o hacerlo estéticamente más placentero. Comencemos entonces por ver el primer caso de composición. Una de las formas más fáciles de componer es empleando la regla de los tercios. La regla de los tercios consiste en dividir una imagen en 9 partes iguales para luego ubicar el punto focal, es decir, aquello que queremos que reclame la atención, cerca de las intersecciones generadas. Yo ahora voy a trazar líneas horizontales y verticales para poder dividir el plano en estas 9 partes de las cuales estuvimos hablando. También voy a marcar unos puntos en las intersecciones que se volverán los posibles focos de atención. En este caso yo elijo centrar mi personaje sobre el lado derecho del plano, pero ustedes son libres de componer la imagen a gusto. Recuerden que este recurso da como resultado una puesta visualmente más placentera y mucho más balanceada. Quisiera hacer un paréntesis para destacar que la regla de los tercios no es propiedad exclusiva del mundo de la ilustración y la pintura, sino que también se puede encontrar en el cine y la fotografía. ¿Pueden decirme si esta foto cumple con el precepto que estuvimos viendo? La respuesta obviamente es que sí. Y una manera muy sencilla de darnos cuenta es ubicando sobre la pieza la grilla que vimos anteriormente. Gracias a este sencillo ejercicio, vemos que, más allá del atractivo visual dado por aquello que se cuenta en la imagen, la composición también entra en juego, dando como resultado una apuesta atractiva e interesante. Por último, quisiera comentarles que, si bien nos centramos en el campo de la ilustración, es importante que tengamos en mente que tanto el cine, el arte y la fotografía cuentan asimismo como grandes referentes y fuentes de inspiración. Veamos ahora el uso del espacio negativo. El espacio negativo es el espacio sin rellenar que rodea nuestra ilustración. Que se encuentre vacío no lo vuelve un elemento menos importante. Estos vacíos pueden ayudarnos a transmitir ideas y conceptos. Veamos cómo funciona.
Aquí, el corredor está ubicado en el lado izquierdo del plano, dejando un gran espacio vacío delante de él. Este espacio negativo, que se encuentra delante, nos transmite una idea de que el personaje avanza, es decir, que se dirige hacia un lugar determinado. Pero, ¿qué pasa si movemos a nuestro corredor? Ubicarlo en el otro extremo del plano ayuda a variar el sentido de la ilustración. Ahora parece que el joven no corre hacia algo, sino que corre de algo. Da una sensación de escape. Recuerden que todo lo que se ubique en la ilustración cuenta algo, incluso esos espacios que se encuentran despojados de elementos. Todo, pero todo, ayuda a construir un relato. Otro punto a tener en cuenta a la hora de componer son las formas y líneas. Como muchos de ustedes ya saben, las formas y líneas pueden connotar conceptos positivos y negativos. Las líneas horizontales, por ejemplo, transmiten estabilidad, tranquilidad y calma. Lo que voy a hacer ahora es trabajar rápidamente un boceto para demostrar de manera gráfica esta idea. Voy a ilustrar un campo en el cual predominan las colinas. Las líneas son suaves y mayormente apaisadas, transmitiendo una idea de quietud. Voy a agregar a lo lejos una casa y un silo para que el entorno sea un poco más reconocible. Como pueden ver, el boceto final, si bien está hecho de manera rápida, transmite una idea de quietud y paz. Por lo contrario a lo recién visto, las líneas verticales son menos afables e implican conceptos de caída, peligro o amenaza. Veamos un rápido ejemplo. Voy a bocetar una manzana, pero si quiero que la misma esté cayendo, lo que puedo hacer es agregar varias líneas verticales que ayuden a transmitir esta idea de velocidad y caída. La verdad es que este es un recurso bastante sencillo que debemos tener en cuenta al momento de ilustrar. Cada tipo de línea cumple una función distinta y obviamente el concepto no se hubiese transmitido de la misma manera al haber empleado líneas horizontales. Por último, recuerden que las líneas o formas curvas son más reconfortantes a la vista, ya que transmiten conceptos positivos como la calma, la ternura y la tranquilidad. Por lo contrario, las líneas de punta nos presentan una idea de velocidad, amenaza, perversidad y peligro. Veamos esto de manera gráfica. Voy a ilustrar el rostro de dos personajes. Para el primero voy a emplear líneas suaves y curvas. Seguramente al ver el resultado final pensarán que el personaje es agradable y ameno. Bien, ahora voy a comenzar a trabajar la segunda cara. Voy a tratar de emplear la mayor cantidad de líneas en punta posibles.
Me imagino que al ver el dibujo terminado podemos decir con seguridad que el personaje de la derecha de la pantalla es mucho más amenazador que el que se encuentra del lado izquierdo. Otra manera de componer es enfatizando el punto focal. Hay varias maneras de lograrlo. Una de ellas puede ser mediante el color, lo cual genera contraste entre los elementos. Para lograr este acento debemos poner en práctica lo aprendido sobre la teoría del color. Veamos cómo hacerlo. Aquí ya tengo preparado mi boceto. Es una ilustración en la cual un gran número de personas se encuentra debajo de sus paraguas, mientras que una niña se detiene a disfrutar de la lluvia. Como quiero acentuar no solo la idea de un día gris, sino también representar mediante el color el hecho de que la gente se encuentra ensimismada, sin detenerse a apreciar aquello que lo rodea, voy a emplear una paleta de azul apagado. Sin embargo, si uso este color en la totalidad de la ilustración, vemos como el personaje de la chica se pierde en el fondo y por ende ya no es el centro de nuestra atención. Esto, sin embargo, se puede revertir fácilmente mediante el empleo de un acento de color. Algo tan sencillo como generar contraste mediante el uso de una paleta complementaria. Recuerden que el azul se complementa con el naranja, el cual podemos encontrar en el pelo de la niña y en su piloto naranja amarillento, da como resultado el énfasis que estamos buscando. Otra manera de enfatizar el punto focal es mediante el empleo de líneas. Esto se debe a que las mismas se encargan de dirigir la mirada del espectador hacia aquello que queremos contar. Las líneas pueden no ser líneas en sí, sino encontrarse sugeridas mediante perspectiva o la disposición de otros elementos en el plano. Una vez más, ya cuento con una ilustración preparada. En ella encontramos dos personajes en un bosque y si bien ambos se pueden ver a simple vista, podríamos mejorar el dibujo agregando ciertos elementos. Como dije antes, las líneas que nos ayudan a enfatizar pueden no ser líneas en sí. En este caso, las ramas de los dos árboles que acabo de agregar ayudan a dirigir la mirada hacia la figura del conejo y la mariposa. Y si bien ahora la imagen funciona un poco mejor, puedo acentuar esto al agregarle, por ejemplo, un camino. Una vez más, el recorrido del mismo ayuda a guiar a nuestro ojo hacia los personajes, acentuando su presencia en el plano. Otro punto a tener en cuenta al momento de crear nuestra composición es la generación de un recorrido visual. Y tal como ocurre al momento de hacer énfasis en el punto focal, podemos valernos del uso de líneas y distintos elementos que creen un camino para el ojo del espectador. ¿Recuerdan la segunda lección del curso, en la cual hablamos sobre las influencias? Bueno, Tomer Hanuka es un experto en el armado de recorridos visuales. Pero ahora veamos cómo podemos nosotros generar este recurso. Para explicarles este concepto de manera gráfica, he preparado una ilustración. En la misma vemos un duende junto a un caldero rebosante de diamantes y monedas de oro, y a su alrededor varios animales que contemplan la escena. Si bien el personaje se encuentra ubicado siguiendo la regla de los tercios, la composición es un poco caótica. Al haber tantos elementos, se pierde el punto central de la pieza, que en este caso es el caldero. Para revertir esto, lo que voy a hacer es agregar un elemento que me ayude a crear un recorrido visual, y siguiendo la idea tras la leyenda ilustrada, será obviamente un arco iris. El recorrido comienza entonces en el margen superior izquierdo y nos traslada rápidamente al punto focal de nuestra pieza. El ojo podrá luego recorrer el resto de los elementos que conforman la composición, pero ya habiendo hecho hincapié en la parte central de mi relato. Por último, me gustaría hablarles sobre el posicionamiento de los elementos. Y a decir verdad, ubicar a los personajes y elementos de forma diversa a lo largo de nuestras ilustraciones nos ayudará a crear puestas dinámicas e interesantes. Diversificar las formas, pesos y tamaños de los elementos también dará como resultado puestas atractivas a la vista que generan ritmo visual. Trabajemos con un ejemplo. Lo que quiero hacer es crear una ilustración simple en donde empleemos la diferencia de tamaños. Para ello voy a ilustrar en un lado de la pieza y ocupando la mayor cantidad de espacio posible, una gran ballena. Por otro lado, para generar interés en la composición, ilustrar un animal mucho más pequeño del lado derecho.
Vemos entonces cómo un recurso tan simple como este genera contraste y, consecuentemente, vuelve la composición mucho más atractiva ante nuestros ojos. Bueno, esas fueron las distintas reglas de composición que existen. Recuerden que la composición es sumamente importante, ya que nos ayuda a generar un ritmo visual a lo largo de nuestro proyecto. Ténganla siempre en cuenta a la hora de ilustrar. Veamos ahora la siguiente lección.